Las megamáquinas chinas acaban de romper las leyes de la física y los ingenieros estadounidenses están atónitos. Están a punto de ver 14 máquinas que hacen cosas que los libros de texto consideran imposibles. No se trata de conceptos ni prototipos. Están operando ahora mismo moviendo pesos que deberían colapsar bajo su propia masa, alcanzando alturas que deberían derrumbarse y construyendo a velocidades que desafían todos los principios de construcción conocidos. Y la primera se mueve como una criatura que no debería existir, el monstruo de hierro. La Joto. 900 DSL de más de 32 metros de largo. Están viendo una máquina que camina sobre los puentes que está construyendo. El monstruo de hierro se extiende 91 metros de largo y pesa más de 1000 toneladas. Pero aquí viene lo imposible. Levanta segmentos enteros de puentes que pesan 750 toneladas, los transporta, los posiciona con precisión milimétrica y luego camina sobre la sección que acaba de colocar. Piénsalo. Esta máquina se encuentra sobre la pieza del puente que instaló hace 60 segundos, soportando todo su peso sobre hormigón que acaba de encajar. Tiene 64 ruedas distribuidas a lo largo de su longitud y se mueve extendiendo sus patas de apoyo, desplazando su peso y básicamente avanzando como una oruga. La construcción de puentes que antes requería 3 meses por sección, ahora se realiza en 2 horas. La máquina lo hace de forma totalmente autónoma, calculando la distribución del peso y la integridad estructural en tiempo real a medida que avanza. Los ingenieros afirmaron que no se podría construir una máquina lo suficientemente pesada como para levantar los segmentos del puente y que además pudiera sostenerse sobre esos mismos segmentos. El monstruo de hierro hace ambas cosas simultáneamente, pero eso es solo mover peso en tierra. La tuneladora Shanghai. La Shanghai es una tuneladora con un cabezal de corte de 62 pies de diámetro. Es lo suficientemente ancha como para excavar un agujero equivalente a un edificio de apartamentos de 6 pisos. Pero el tamaño es solo el comienzo de lo que hace que esta máquina sea imposible. Está diseñado para perforar la pesadilla geológica más inestable de la tierra-roca mixta y suelo saturado de agua simultáneamente. Las perforadoras tradicionales eligen una u otra opción. La Shanghai corta ambas a la vez mientras trabaja a 91 metros 300 pies bajo el nivel del mar. El cabezal de corte gira con 300 discos de corte individuales, cada uno de los cuales aplica 30 toneladas de presión. Eso representa una fuerza de corte total de 9.000 toneladas concentrada en la pared de roca. Pero aquí viene la parte que desafía las leyes de la física. Mientras corta, estabiliza instantáneamente las paredes del túnel con una suspensión de bentonita a presión instalando segmentos de hormigón en un movimiento continuo. La máquina evita la entrada de agua, los derrumbes y las fallas estructurales en un mismo instante. Excavó el túnel de Taihu bajo uno de los lagos más grandes de China, perforando terrenos que cambian de granito a lodo líquido en cuestión de metros. Y nunca se detuvo ni una sola vez. Pero si crees que cortar roca es impresionante, espera a ver lo que draga el lecho marino, el MV Tankunhao. El Tiankunhao no solo mueve la tierra, crea tierra donde antes solo había océano. Esta draga de 140 metros de eslora es una auténtica máquina constructora de islas que está transformando la geografía misma. La máquina cuenta con un cabezal de corte que pulveriza la roca submarina a 30 revoluciones por minuto, generando 6.000 kilovatios de fuerza de corte mediante dientes de carburo de tungsteno que desmenuzan el basalto como si fuera papel. Pero aquí viene lo increíble. Extrae 36 millones de pies cúbicos de material del lecho marino al día y lo deposita con precisión para construir islas de la nada. El barco puede dragar hasta 115 pies por debajo de la superficie mientras bombea esa roca y sedimento pulverizados a través de enormes tuberías a más de 9 metros de distancia. Imagínense la magnitud. Está extrayendo montañas del fondo del océano y escupiéndolas como nuevas masas de tierra a kilómetros de distancia con una precisión de posicionamiento que se mide en metros. El Tiankunha construyó cadenas de islas enteras en el mar de China meridional. Algunas abarcan más de 600 acres en cuestión de meses. No se trata de bancos de arena,
Son formaciones terrestres estables con cimientos rocosos que ahora sostienen pistas de aterrizaje y edificios. La máquina convirtió el océano abierto en tierra firme, pero crear islas es una cosa. Levantar lo que se construye sobre ellas es una pesadilla completamente distinta. Tune puede levantar 20.000 toneladas directamente al aire. Sí has oído bien, 20.000 toneladas. Ese es el peso de 200 Boeing 747 completamente cargados. Y esta grúa lo levanta como si fuera una taza de café. La grúa se encuentra en el astillero Yankee Raffles y consta de dos enormes torres que se elevan 430 pies hacia el cielo, conectadas por una viga de elevación que abarca 400 pies de ancho. Pero la imposibilidad de ingeniería no reside solo en el peso, sino también en el control. La grúa Typhoon levanta secciones enteras de barcos, módulos de plataformas petrolíferas marinas y tramos de puentes con precisión hidráulica, moviendo cargas que deformarían el acero bajo su propio peso. La grúa utiliza un sistema de poleas y cables, cada uno más grueso que un torso humano, y distribuye la carga en puntos calculados al miligramo. Cuando levantó un módulo de plataforma marina de 20,0 toneladas, en 2008 ingenieros de todo el mundo se detuvieron y recalcularon lo que creían posible. La grúa no se balancea, no se tambalea, no duda. Simplemente levanta pesos que no deberían poder levantarse con movimientos tan suaves que podrías equilibrar un vaso de agua sobre la carga. Entonces surgió la pregunta, ¿y si necesitaras esa potencia para moverte XGC 8800? La XGC 8800 es una grúa sobre orugas que mueve 4.000 toneladas mientras se desplaza sobre rieles. Esta máquina pesa 2.000 toneladas y cuando está completamente extendida alcanza una altura de más de 152 metros. Y aquí viene lo que no tiene sentido desde el punto de vista mecánico: no necesita estabilizadores para su estabilidad. Las grúas tradicionales de este tamaño requieren enormes patas estabilizadoras ancladas en la roca. La XGC 8800 simplemente se desplaza hasta la obra sobre 96 orugas y comienza a elevar. Su pluma se extiende a más de 213 metros. 700 pies. A esa longitud, eleva componentes de turbinas eólicas que pesan 600 toneladas a alturas, donde la densidad del aire es tan baja que afecta el rendimiento hidráulico. Pero la grúa compensa en tiempo real, ajustando la presión hidráulica y la distribución del contrapeso según cambian las cargas del viento. El sistema de contrapeso por sí solo es un milagro de la ingeniería. Más de 2.000 toneladas de pesos modulares que se reconfiguran automáticamente según la carga, el ángulo y la extensión. Cuando instaló turbinas eólicas en Mongolia Interior, elevó componentes a alturas de 450 pies en condiciones de viento que dejaron en tierra a todas las demás grúas en el sitio. La máquina simplemente siguió trabajando, recalculando la física con cada ráfaga, pero al menos esa grúa se quedó en tierra. Genhua 30. La grúa Genhua 30 flota sobre el agua y levanta 12.000 toneladas, como si la gravedad fuera opcional. No se trata de una grúa fija. Es una fortaleza flotante, autopropulsada, que viaja a través de los océanos por sus propios medios, se posiciona con precisión mediante propulsores y luego eleva pesos que hundirían buques convencionales solo por el aparejo. El buque grúa se extiende. 764 pies de largo, con dos brazos elevadores que alcanzan los 382 pies de altura. Pero aquí está lo que viola la ingeniería naval. Mantiene una estabilidad absoluta mientras eleva estas cargas imposibles en mar abierto. Olas que volcarían buques de carga simplemente pasan por debajo del Genhua 30 mientras eleva segmentos de puente que pesan miles de toneladas. El buque utiliza un sistema de posicionamiento dinámico con 8 propulsores que se activan continuamente, realizando microajustes cada segundo para contrarrestar el movimiento de las olas, las cargas del viento y la corriente. El centro de gravedad se desplazaba a medida que la grúa giraba. Instaló las secciones del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao en condiciones donde el margen de error era inferior a 4 pulgadas en tramos de cientos de pies.
Y lo hizo mientras flotaba, se movía, compensaba los cambios de marea y operaba en un lugar donde, según las leyes de la física, no se puede tener una plataforma de elevación estable, pero aún así estaba levantando objetos que ya existían. Grúa Hongai. La grúa Hongai mueve contenedores tan rápido que parece una secuencia a cámara rápida reproducida a velocidad normal. Se trata de una grúa portuaria automatizada capaz de levantar y posicionar un contenedor de 70 toneladas en menos de 90 segundos desde el barco hasta el camión sin necesidad de operarios humanos. La grúa mide 122 metros de altura con una pluma que se extiende 70 metros. Y aquí viene lo aterrador. Realiza cálculos más rápido que el tiempo de reacción humano mientras mueve cargas que, de fallar, causarían la muerte de decenas de personas. El sistema de carro acelera a velocidades que harían que los contenedores cayeran de las grúas tradicionales. Sin embargo, Hongai utiliza algoritmos predictivos que tienen en cuenta la resistencia del viento, la distribución del peso del contenedor y la transferencia de momento en tiempo real. No solo se mueve rápido, sino que lo hace con una precisión milimétrica, operando a velocidades que generan fuerzas que las grúas convencionales no pueden soportar. El sistema procesa simultáneamente datos de sensores de 64 puntos de la estructura de la grúa, ajustando la tensión del cable, la velocidad del carro y la velocidad de elevación miles de veces por minuto. En el puerto de Yangshan, en Shanghai, estas grúas manejan 40 contenedores por hora cada una. Eso es uno cada 90 segundos, funcionando las 24 horas con una precisión que deja en ridículo a los operadores humanos. Luego llegaron las grúas móviles que hicieron que incluso esto pareciera lento. La XCMG XCA4000. La XCMG XCA4000 es una grúa móvil que levanta 4.400 toneladas y luego se desplaza por carreteras públicas. Piensa en la contradicción de esa frase. Esta máquina levanta pesos equivalentes a 44 camiones semirremolques completamente cargados. Luego se desmonta, se traslada al siguiente lugar de trabajo y repite el proceso. La grúa tiene 12 ejes, 216 ruedas y una pluma telescópica que se extiende hasta 183 metros. 600 pies mientras soporta cargas que deberían romper el acero como si fueran palitos de pan. Pero aquí está lo que hace que los ingenieros cuestionen la realidad. El sistema de contrapeso utiliza 2.000 toneladas de pesos modulares que se reconfiguran según el ángulo de elevación, y la grúa calcula automáticamente la configuración exacta necesaria para cada trabajo. Las grúas tradicionales de esta potencia son instalaciones permanentes que tardan semanas en ensamblarse. La X4000 se instala en horas. Elevó un reactor proquímico de 2.000 toneladas a una altura de 91 metros, 300 pies con ráfagas de viento de hasta 64 kilómetros por hora, 40 millas por hora, y la carga nunca se desvió más de 15 centímetros, 6 pulgadas del centro. Los sistemas hidráulicos operan a presiones que harían explotar los cilindros convencionales, utilizando acero reforzado fabricado con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Pero levantar cosas sigue siendo física simple en comparación con lo que viene a continuación. Sistema inteligente de encofrado por microinyección. El sistema inteligente de encofrado microestructurado construye rascacielos trepando por la estructura mientras vierte el hormigón. Y todo el proceso es autónomo. No se trata de una grúa ni de un sistema prefabricado. Es un encofrado robótico autotrepante que da forma a los pisos de hormigón mientras asciende verticalmente a través del edificio como un parásito mecánico. El sistema utiliza gatos hidráulicos anclados al núcleo del edificio que elevan toda la plataforma de encofrado en incrementos de 4 metros una vez que cada piso fragua. Pero aquí está lo que no tiene sentido desde el punto de vista de la ingeniería. Vierte, da acabado y fragua el hormigón de varios pisos simultáneamente mientras asciende. La máquina mantiene una precisión láser en losas de piso que abarcan cientos de pies, ajustándose en tiempo real para compensar el asentamiento del concreto y la deflexión estructural. Construyó
el Centro Financiero Ping An en Shenzhen, un edificio de 1965 pies de altura, avanzando continuamente hacia arriba sin detenerse. El encofrado tradicional requiere grúas para reposicionar todo entre pisos. Este sistema simplemente se eleva, se reajusta y vuelve a verter el concreto. Completó 4 pisos por semana con acabados de concreto tan precisos que no requirieron nivelación adicional. La máquina esencialmente hace crecer el edificio desde adentro, pero el vertido de concreto sigue siendo un proceso convencional. Lo que viene después no es impresión 3D. China está imprimiendo casas enteras en 24 horas y la integridad estructural supera en un 30% la del hormigón vertido tradicionalmente. No se trata de pequeños modelos de demostración, estamos hablando de edificios residenciales de 2 plantas a escala real, con muros de carga construidos por brazos robóticos que extruyen hormigón capa a capa con una precisión posicional medida en milímetros. La boquilla de impresión se mueve a velocidades de hasta 1,8 metros por segundo, mientras deposita hormigón mezclado con refuerzo de fibra que fragua durante la impresión. Pero aquí está la parte imposible. La impresora crea paredes de núcleo hueco con patrones geométricos internos que aumentan la resistencia a la vez que reducen el peso del material en un 40%. Las paredes de hormigón tradicionales son sólidas y pesadas. Estas paredes impresas utilizan menos material y soportan mayor carga. La impresora construyó una casa de 56 metros cuadrados en Suzhou, con paredes curvas con ductos de fontanería integrados y canalizaciones eléctricas, todo impreso en un proceso continuo. Sin encofrados, sin desperdicio, sin pasos separados para los diferentes sistemas de construcción. La máquina simplemente imprime la estructura completa con los conductos para las instalaciones ya integrados en las paredes. Y lo hace sin generar residuos de construcción, utilizando solo la cantidad exacta de material necesaria. Luego, llegó el alcance vertical, que hace que incluso los rascacielos parezcan pequeños. El camión bomba de hormigón Sumleon, de 101 metros, lanza el hormigón a 101 metros de altura y el material llega a la cima con la misma consistencia que tenía a nivel del suelo. Se trata de un lanzamiento vertical de hormigón líquido de 30 pisos que pesa más de 240 libras por pie cúbico. Y esto ocurre a través de un brazo articulado que no debería poder soportar su propio peso a esa extensión. El camión tiene un brazo articulado de fibra de carbono de 7 secciones que se despliega como un enorme brazo robótico, alcanzando alturas donde la presión del aire afecta el flujo del hormigón. Pero aquí está la parte que rompe las leyes de la dinámica de fluidos. Bombea hormigón a una velocidad de 210 yardas cúbicas por hora a través de tuberías que luchan contra la gravedad con cada pie de elevación. Las bombas tradicionales pierden presión y el hormigón se separa a la mitad de esta altura. El Zoomlion mantiene un flujo constante con sensores que ajustan la presión de la bomba en tiempo real según el ángulo del brazo articulado, la viscosidad del hormigón y las condiciones atmosféricas. Vertió los pisos superiores de la torre de Shanghái, bombeando hormigón a más de 1000 pies sobre el nivel del suelo a través de un brazo articulado que se flexiona y se balancea, pero nunca pierde su arco calibrado. El hormigón llega perfectamente mezclado, listo para verter. Pero el bombeo de hormigón todavía requiere trabajadores humanos para terminarlo. Bright Dream Robotics. Los robots de construcción autónomos de Bright Dream están construyendo rascacielos sin trabajadores humanos en la obra, coordinándose como una mente colmena que nunca duerme. No se trata de máquinas teledirigidas, sino de unidades totalmente autónomas que navegan por las obras, identifican tareas y las ejecutan con una precisión que hace que los equipos humanos parezcan torpes. Cada robot utiliza el mapeo LAR para crear modelos tridimensionales en tiempo real, rastreando cada viga, columna y obstáculo, mientras calcula rutas de movimiento óptimas que evitan colisiones con otros robots que trabajan simultáneamente. Pero esto es lo que lo hace aterrador. Los robots aprenden, analizan las tareas completadas, identifican ineficiencias y modifican su método sin necesidad de actualizar la programación.
Un grupo de estas máquinas construyó una torre residencial de 20 pisos en Shenzhen, encargándose de todo desde soldar estructuras de acero hasta instalar paneles exteriores. Los robots trabajaron 24 horas seguidas sin descansos, sin errores de medición, y completaron la estructura en el 60% del tiempo que habrían necesitado los equipos humanos. Se comunican mediante una IA Central, que asigna tareas según la prioridad y la posición del robot, reorganizando el flujo de trabajo dinámicamente a medida que se levanta el edificio. Cuando un robot detectó una viga desalineada, toda la flota ajustó su trabajo posterior para compensar antes de que un humano se percatara del problema. Luego llegaron máquinas que llevaron la construcción ferroviaria a otro nivel, la tendidora de vías CPG 500. Esta máquina instala vías férreas a velocidades que convierten meses de trabajo en días, y lo hace con precisión milimétrica en distancias donde un error humano podría descarrilar trenes. Esta máquina es una fábrica de vías autopropulsadas sobre raíles que transporta 500 metros de vía preensamblada, pesa más de 800 toneladas y coloca secciones completas de vía, incluyendo raíles traviesas y balasto, en una sola operación continua. Pero aquí viene lo imposible. Coloca cada riel con una tolerancia de tan solo 2 milímetros en tramos de 1000 pies mientras avanza a velocidades de hasta 2 millas por hora. La máquina utiliza sistemas de alineación guiados por láser que inspeccionan el terreno por delante, calculan la geometría óptima de la vía para curvas y pendientes y ajustan la colocación en tiempo real a medida que avanza. La colocación tradicional de vías requiere que los operarios coloquen cada traviesa individualmente, alineen los raíles a mano y verifiquen las mediciones repetidamente. La CPG 500 simplemente avanza, extendiendo la vía terminada tras de sí como una araña mecánica, tejiendo una telaraña de acero. Colocó más de 600 metros de corredor ferroviario de alta velocidad en 18 meses, trabajando a través de pasos de montaña, donde las curvas de la vía requerían una precisión que a los operarios humanos les llevaría semanas por milla. La máquina nunca se detiene, nunca comete errores de cálculo y deja una vía apta para trenes que viajan a 220 millas por hora. Pero incluso la precisión ferroviaria es primitiva comparada con la de mover estructuras enteras a través de los océanos. Yihong Jin Yun 2. El Yihong Jin Yun 2 es un buque semisumergible de carga pesada que se sumerge para cargar mercancías y luego emerge a la superficie transportando pesos que partirían por la mitad a los barcos convencionales. Esto no es un carguero. Se trata de una plataforma flotante cuya cubierta se sumerge completamente a 12 metros de profundidad, permitiendo que estructuras de gran tamaño floten sobre ella. Posteriormente, se vacían los tanques de lastre para elevar todo como una sola unidad. La embarcación mide 235 metros de largo y puede transportar 68,0 toneladas de carga. Pero aquí viene lo aterrador. Lo logra manteniendo la integridad estructural de un casco que en esencia es una bañera gigante que soporta pesos distribuidos de forma desigual en su cubierta. El sistema de lastre utiliza 32 tanques independientes que bombean agua de mar en secuencias coordinadas, sumergiendo la embarcación en ángulos calculados con precisión para evitar que vuelque. Si bien 20,0 toneladas de agua por minuto fluyen a través del sistema, cuando éste elevó una plataforma petrolífera completa, la estructura pesaba 46,0 toneladas y se apoyaba de forma asimétrica en la cubierta. El Yihong Jin Yun ajustaba la distribución del lastre en todos los tanques en tiempo real, emergiendo con una plataforma perfectamente equilibrada a pesar de un centro de gravedad que haría zozobrar a cualquier embarcación. Transportaba plataformas marinas, barcos dañados y diques secos flotantes a través de los océanos, llevando cargas que no podían ser izadas con grúas por ser demasiado pesadas para levantar y demasiado grandes para caber en los puertos. El barco simplemente los engulle enteros. Pero transportar carga a través de los océanos no es nada comparado con las máquinas que nunca se detienen en tierra. El XCMG-XD E440 es un camión volquete minero.
autónomo que transporta 440 toneladas de roca sin que un solo humano toque los controles y opera en condiciones que matarían a un conductor en minutos. Esta máquina pesa más de 400 toneladas vacía, tiene 3 pisos de altura y navega por minas a cielo abierto usando LAR y GPS con una precisión de posicionamiento medida en pulgadas mientras viaja a 37 millas por hora por carreteras que no existen en ningún mapa. Pero aquí está lo que hace que esto sea aterrador. No sigue rutas preprogramadas. El camión analiza el terreno en tiempo real. Identifica las rutas óptimas según la pendiente, las condiciones de la superficie y el tráfico de otros vehículos autónomos, y luego realiza giros y ajustes de velocidad que requerirían años de experiencia al volante. La plataforma se inclina hidráulicamente para descargar cargas desde alturas de 6 metros. Además, el camión calcula el ángulo de inclinación exacto necesario según el tipo de material y la distribución del peso para evitar vuelcos. Opera en las minas de carbón de Mongolia Interior, donde las temperaturas oscilan 70 grados Celsius entre el día y la noche. Las nubes de polvo reducen la visibilidad a cero y el camión sigue funcionando sin parar durante 24 horas. Sin descansos, sin turnos, sin fatiga del conductor. La flota se coordina mediante una IA central que optimiza el flujo de tráfico, evitando atascos en las zonas de carga y maximizando el volumen de carga por hora. Los camiones conducidos por humanos alcanzan una eficiencia del 60%. Estas máquinas autónomas llegan al 94%. Pero transportar material por la superficie no es nada comparado con lo que se perfora a kilómetros de profundidad. La XEMGXZ 16.000 perfora túneles bajo ríos, montañas y ciudades sin remover ni un solo grano de tierra en la superficie y se desplaza a través de la roca sólida como un bisturí quirúrgico a través del tejido. Esta plataforma de perforación direccional horizontal puede perforar agujeros de más de 3 metros de largo con diámetros lo suficientemente anchos como para alojar tuberías de 1,2 metros de ancho, todo ello mientras sortea obstáculos invisibles y se guía únicamente por instrumentos. Pero aquí viene lo imposible. Perfora en ángulos de hasta 45 grados con respecto a la vertical. Cambia de dirección a mitad de la perforación cuando encuentra formaciones geológicas inesperadas y mantiene una precisión de posicionamiento de 15 centímetros en distancias de hasta 4.877 metros. El cabezal de perforación atraviesa granito, esquisto y arcilla mientras envía datos en tiempo real a los operadores sobre la densidad de la roca, la temperatura y el desgaste de la broca. La instalación tradicional de oleoductos requiere excavar zanjas que destruyen todo lo que está en la superficie. La XZ 16.000 simplemente perfora el subsuelo emergiendo exactamente donde los cálculos predijeron a kilómetros de distancia. Instaló gasoductos bajo el río Yangtze, perforando la roca madre a 60 metros por debajo del lecho del río, mientras los buques de carga pasaban por encima completamente ajenos a su presencia. La plataforma aplica 1.600 toneladas de empuje a la sarta de perforación, haciendo girar el cabezal de corte a velocidades que generan suficiente fricción para fundir la roca mientras bombea lodo de perforación que enfría la broca y transporta la piedra pulverizada de vuelta a la superficie. Crea túneles de infraestructura en lugares donde la construcción en superficie es imposible.